vamos también a hablar sobre, dentro de esos conceptos básicos, lo que es el concepto de onda, el concepto de resonancia, los elementos necesarios para poder plantear modelos discretos y bueno, como les dije, ya vamos a ver el tema de cuál es nuestro objetivo en este curso, cómo podemos plantear las frecuencias naturales, planteando las primeras soluciones de la ecuación de movimiento que vamos a determinar. Así que, bueno, he preparado una diapositiva para ir un poco más rápido, así que en eso no vamos a estar concentrados en la clase de hoy. Eh, Sé que hay algunos que no están matriculados en lo que es el virtual contingente, así que después de la clase vamos a habilitar un tiempo para que se puedan matricular. ¿Ok? Profesor, una Sí, consulta. Es que una compañera está viendo para ver si puede incluir la materia por requerir inclusión, pero aún la profesora no la ha confirmado. Entonces, en este proceso de matrícula, ella se puede matricular después. eh, no le escuché bien ¿me repite por favor la pregunta? Sí, decía que una compañera no se pudo matricular, o sea, todavía está tratando de ver si la profesora, la coordinadora, le contesta para incluir la materia. Entonces ella me preguntó que, bueno, si en el espacio de matrícula de virtual, si lo va a hacer abrir otro día o algo así para ella Sí, poder claro, inscribirse. sí, claro. Igual que me escriban, ¿no? Y si quiere escuchar la clase de hoy, se puede agregar también. No hay problema con ello. Así que avísale, sí, si quiere escuchar la clase. Ok, listo. Gracias, profesor. Bien. ¿Pueden ver la presentación? Sí, profesor, sí se ve. Sí, profe. Ok, aquí es fundamental, antes de empezar las formulaciones, de empezar a entender los conceptos de vibraciones, es entender primeramente, bueno, qué es onda, ¿no? Y porque básicamente todos los modelos que vamos a ver desde que empezamos, todos los casos que vamos a ver, tienen que ver con un movimiento cíclico en base a eso que está planteado lo que es una vibración. Así que en este caso he hecho una selección de unos videos cortos para que puedan verlos y bueno, discutirlos en caso tal de que haya alguna duda. Recuerden que estamos discutiendo lo que son conceptos que ya, bueno, en teoría ya deben conocer estos conceptos. Se discutieron muchos en física, en campos electromagnéticos, así que simplemente es un repaso de ello. Así que empezamos. Una onda consiste ¿Escuchan el audio del video? Sí. en la propagación de energía a través de un medio. El medio en donde viaja la onda puede ser materia, en cualquiera de sus estados, o puede ser el vacío, implicando un transporte de energía sin transporte de materia. Para comprender cómo funciona, observemos dos de sus clasificaciones, su dirección y el medio en el cual se propagan. Existen otras clasificaciones, pero yo creo que dos son las más sencillas de comprender. Veamos de qué tratan. Su dirección puede ser unidireccional, que son aquellas que se propagan a lo largo de una sola dimensión del espacio, por ejemplo, una cuerda. Bidimensional, que son ondas que se propagan en dos dimensiones, por ejemplo, en cualquiera de las direcciones de una superficie, por esto mismo también reciben el nombre como ondas superficiales. Un ejemplo más claro son las ondas que se hacen en un líquido, cuando dejamos caer un sólido. Tridimensional, y como te lo pudiste imaginar, propagan en tres dimensiones, pero estas también se les conocen como ondas esféricas. Un ejemplo sería el sonido, que cuando se emite viaja por todo el medio en el que se encuentra. Mi clasificación favorita, el medio por el cual se propagan. Esto da lugar a ondas electromagnéticas y mecánicas. Las ondas... Okay, en este caso, en la primera parte vimos las direcciones en las que se puede propagar la onda, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, los casos que vamos a discutir, muchos de ellos, los modelos están planteados para casos unidireccionales. En pocos casos vamos a discutir en este curso casos 3D, ¿vale?
Y el caso 2D lo vamos a ver cuando estemos estudiando lo que es placas. Entonces, aquí hay otra clasificación importante y es el medio en el cual se propaga. Entonces, en este caso, debemos concentrarnos en lo que es el medio mecánico, que es lo que vamos a explicar a continuación. Mecánica solo se transmiten a través de un medio, ya sea el aire, el suelo, tu cuerpo, el agua o cualquier otro material, ya que estos dependen de las vibraciones de las partículas para transferir su energía. Caso contrario, las ondas electromagnéticas no dependen de un medio. Esto es debido a que las ondas son producidas por oscilaciones de un campo eléctrico en relación con un campo magnético. Gracias a esto, se propagan por el espacio sin necesidad de un medio. Por lo tanto, pueden propagarse en el vacío, y aunque la idea es relativamente nueva, ya que en el siglo XIX se pensaba que existía una sustancia indetectable llamada éter, que ocupaba el vacío y servía de medio de propagación de las ondas electromagnéticas. Ahora sabemos que esto no es verdad gracias a las ecuaciones de Maxwell que describen el comportamiento de los fenómenos electromagnéticos. Y existen otro tipo de perturbaciones que alteran la geometría misma del espacio y tiempo. Pero para serles sincero, este tema merece un video por sí solo, ya que es mente nuevo para la comunidad científica. Así que como podemos ver, las ondas están por todas partes. Pero ¿de qué nos sirve saber en qué medios se propagan y cómo es que se propagan? La respuesta es más sencilla de lo que ustedes creen. Gracias a que sabemos todo esto y más cosas que no mencioné en este video, tenemos muchas aplicaciones y sabemos cómo se comportan diversos fenómenos, desde las ondas sísmicas en terremotos hasta las ondas sonoras que salen de tus bocinas. Si quieres seguir alimentando tu curiosidad y expandir tu mente, puedes consultar la descripción para... Así que bueno, ¿por qué este video? Básicamente porque lo necesitamos para entender que todo lo que vamos a intentar predecir a través de los modelos que vamos a revisar se rigen bajo el concepto de ondas. En este caso, claro, es un poco sencillo entenderlo porque solamente es una. En este caso, por ejemplo, cuando estemos viendo unos casos más complejos, vamos a tener traslapes de ondas y cambia un poco el asunto. Pero en este caso, esa oscilación cíclica es la que nos va a ayudar a nosotros predecir los modelos siguientes. Otro concepto importante que hay que tener en cuenta es el concepto de resonancia. Antes que empiece el video, es bueno aclarar el tema de que resonancia no simplemente es dañino en el caso de los fenómenos físicos. ¿Por qué? En los casos estructurales, claro que no es provechoso la resonancia, pero en el caso de, por ejemplo, las ondas de transmisión, de radio, de telefonía, todos utilizan esto a su favor, lo que es la resonancia. Así que hay que tener un poco de cuidado en el campo que estemos hablando y, por ejemplo, en este caso que estamos enfocados en temas estructurales, verlo como algo que no es provechoso para nuestra estructura. Así que veamos unos videos. Estoy aquí con el ingeniero de sonido Jonathan Hargreaves para averiguar acerca del peligro oculto del atol. Toda estructura física tiene una nota particular con la cual resuenan, con la que suenan. Para la copa de vino es particularmente audible y con tan solo sonarla, la vibración del vidrio sacude el aire, lo que percibimos como sonido. Y todos los objetos tienen estas notas. Claro, algunas son más audibles que otras. Okay. Presten atención a lo que él está diciendo, okay, que cada objeto tiene una nota distinta, okay, así que ustedes se preguntarán, ok, y resuena a una frecuencia, creo que ahí se veía, ¿no? O algunas son más audibles que otras. Y todos los objetos tienen O sea, estas lo que hacen notas. es que resuenan la estructura, en este caso el vaso, y con ello detectan la frecuencia a la que está emitiendo la frecuencia. Entonces, ahora ustedes se dirán, ok, cambiamos, ¿en qué cambia el valor de esta frecuencia? ¿Cómo hacemos que cambie? Más adelante, hoy vamos prácticamente a ver un poco sobre ello. Nos vamos a dar cuenta que esta frecuencia es una frecuencia natural que depende de las propiedades de diseño de la estructura que estemos analizando, en este caso el vaso. Entonces, si es una propiedad de diseño, de que va a depender de su rigidez y su masa.
Así que en función de que cambien estas dos variables, así mismo va a cambiar la frecuencia. Claro, una es un tono más alto, dependiendo del nivel de frecuencia. En este caso, vemos que, por ejemplo, cuando la frecuencia es mayor en comparación a la anterior, lo que quiere decir es que la masa es menor, o la relación rigidez-masa es mayor, ¿vale? Quiere decir que en este caso la rigidez es mucho mayor o está aumentada. Así que en ese caso la frecuencia natural aumenta. Claro, algunas son más audibles que otras. Así que hasta la troll tiene su propia nota, una frecuencia en la que resuena. Calculan dicha frecuencia contando el número de vibraciones por segundo. La copa vibra casi 500 veces por segundo. Y esta frecuencia es su falla fatal. Okay. Ellos dicen, ok, esa frecuencia es su falla fatal. ¿Por qué? Sabemos que, ok, una estructura, y creo que lo expliqué en la primera clase, tiene su frecuencia natural simplemente por las propiedades de diseño que conlleva ella misma. Ahora bien, ese sistema puede estar en contacto con un sistema externo, ¿vale? Entonces, ese sistema externo, que de alguna u otra forma puede perturbar el sistema, puede hacer que se provoque esa falla catastrófica que ellos dicen, que es el caso tal que colapsa. Entonces, ellos van a hacer un experimento en el cual igualan esa frecuencia con una frecuencia de excitación externa, lo van a ver, y tiene la de la copa. Así que es importante porque es una nota constante. Sí, es una propiedad física del objeto Ahí, mismo. ahí está, es una propiedad física de ello mismo que depende de su rigidez y su masa. ¿Cómo nos ayuda eso a quebrarla? Lo que haremos será darle vuelta al proceso por el cual escuchamos la nota. Así que, en lugar de que la estructura vibre y que oigamos la nota, podemos causar una vibración en el aire que hará que la estructura vibre en sintonía. Si produces exactamente la misma nota con la guitarra que coincida con el En vídeo, ese caso, la frecuencia de excitación externa viene por parte de la guitarra. la copa resonará. Eso significa que si repites la misma nota producida por la copa, puedes hacerla vibrar en simpatía sin siquiera tocarla. Resonancia. Eventualmente la copa vibrará tanto que se hará añicos. Entonces es así de simple. Esto tiene una nota que indica la frecuencia en la que vibra. Si revertimos el proceso, si enviamos la misma vibración de regreso, Sí, vibrará en simpatía con esta. sí, Hasta que se agite y se rompa. ¿Qué necesitamos hacer coincidir esto con esto? exactamente. Hasta que ambos toquen la misma nota. Suena terroríficamente simple, no lo creo. Para producir la nota mortal para el vidrio, entonamos la guitarra con la nota exacta producida por la misma copa. La cámara lenta muestra blando como gelatina, hasta que no soporta más la resonancia. El fenómeno de resonancia lo que va a provocar es que empieza a aumentar la amplitud del desplazamiento de forma drástica, hasta que, claro, ocurre lo que es la ruptura y falla, pierde la elasticidad y falla. Hasta donde sabemos, jamás se ha hecho con una guitarra anteriormente, pero el principio es exactamente el mismo que el de la soprano de ópera de caricatura que rompe el vaso. Ok, ¿hay alguna pregunta con respecto a este caso en específico? ¿Se No, entiende? profesor. Sí se entendió el concepto. Ok, ¿nadie tiene preguntas? Ah, sí, profe, yo. Ok. Con respecto a esa resonancia fatal, es una resonancia, habría una resonancia crítica. Me imagino que sería antes de llegar al punto exacto donde la copa vibre con respecto a la misma sintonía que el aire, ¿no? Ok,
Bien, de por sí, cada elemento, cada estructura que existe en tu alrededor está diseñado de tal forma que tiene una rigidez y tiene masa, ¿cierto? Por eso podemos llamarle que es un objeto. Bien, ese objeto va a tener n frecuencias críticas. Creo que mencionaste el concepto de criticidad y es importante aclararlo. O sea, no es una única frecuencia la que puede perturbar el sistema, ¿vale? Ok. Lo que pasa es que la frecuencia que se estudia de forma inicial es la frecuencia más baja a la que ocurre. Pero esta frecuencia tiene múltiplos enteros de ella misma que van a provocar que también fallen. Pero si tú me dices, ok, yo tengo de esas frecuencias, ponte que los múltiplos, por un ejemplo, que la frecuencia sea 5 Hz. A 5 Hz la estructura es su frecuencia natural más baja y la segunda es a 10 Hz, o sea, estoy dando un caso hipotético, 10 Hz, la tercera a 15 Hz y la cuarta a 20 Hz. Okay, en todas esas frecuencias, son múltiplos enteros la frecuencia natural, la estructura puede colapsar. Sin embargo, la condición de mínima energía que tú necesitas para provocar que ella falle es en la frecuencia natural más baja. Por eso es que se estudia en ese caso, pero todas son críticas. Ok, profesor, listo. Muchas gracias. Profe, una consulta. Ajá. Esas fracturas que ocurren cuando las estructuras conectan una misma frecuencia, ¿vendrían siendo más que todo como para metales cerámicos o también en los metales afectaría? Ya que ahí la rotura ocurre, me imagino que porque los cerámicos tienen una muy poca deformación antes de explotarse. Sin embargo, con los metálicos, ¿cómo sería? Ok, ahí tienes que entrar entonces en lo que es el concepto de elasticidad material. Como dijiste, los materiales que tienen una elasticidad baja entran dentro de lo que son materiales frágiles. ¿Okay? Dentro de esos materiales frágiles están todos los que son cerámicos, etc. ¿no? Ok, entonces aquí lo que tienes que enfocarte es en la elasticidad material. De por sí, todos los materiales tienen una región elástica. ¿Qué quiere decir esa región elástica? Okay, que tú puedes tener una deformación en el sistema y una vez tú liberas esa carga en tu sistema, ella va a volver a su condición de deformación inicial. Entonces aquí es importante entender el concepto de esfuerzo, deformación y ecuación constitutiva. Bien, si te das cuenta, claro, la copa de por sí tiene una elasticidad baja. Creo que hay una parte del video donde tú puedes ver que ella está oscilando y sin embargo no se fractura. Eso quiere decir que en esa zona en la cual ella se deforma y vuelve y regresa está en su zona elástica. Sin embargo, tuvieron que hacerlo, creo que déjame ver, creo que era en qué parte del video, creo que era aquí. Sin siquiera tocarla. Se llama resonancia. Eventualmente la copa... Creo que aquí no era, déjame ver. Lo puedes ver aquí en esta parte del video. Te das cuenta que hay una oscilación, sin embargo, en esa oscilación no se fractura, por decirlo de esa forma, ¿no? Quiere decir que en este caso está en su región elástica. Sin embargo, esa zona elástica es bien baja. Porque si recuerdas la curva de esfuerzo de deformación en la zona elástica, en la cual lo predice la ley Hookeana, es lineal, ¿cierto? Pero eso, dependiendo del modo de elasticidad, esa pendiente cambia. Entonces, ¿qué pasa cuando pasas de esa región, de ese límite elástico, entras en una zona plástica? Al entrar en esa zona plástica, cuando ya liberas la carga, quiere decir que tuvo una perturbación, una deformación permanente. Y al tener esa deformación permanente, quiere decir que cuando aplicas una carga de nuevo, su zona elástica cambió hasta que llegas al punto de fractura. No sé si recuerdas
la curva de análisis de formación. Sí, profesor, correcto. No sé si responde tu pregunta, pero la pregunta tuya va enfocada en lo que es la parte elástica de los materiales. Que hay Exacto. algunos que su zona es mayor o menor, sí la tienen. Sin embargo, hay otros que no se ve, ¿no? Pareciera. Por ejemplo, tú, no sé si te puedes imaginar una losa, tú ves esa losa y pareciera que eso no tiene una deformación. Sin embargo, tiene una deformación aunque tú no la puedas ver. Entonces ahí entra lo que es el caso de pequeñas deformaciones y la ley Hookeana lo predice perfectamente. Es lo mismo que cuando tú tienes un edificio de 30 pisos recién levantado y que no está habitado, cuando las personas empiezan a habitarlo, él tiene lo que es una deformación de asentamiento elástico, pero eso tiene que ser predecido, ¿ok? Cosa que cuando tú que le metes todo lo que es el mobiliario a las personas, el edificio se va a sentar un poco, ¿ok? Tú no lo ves, pero ocurre. No sé si hay alguna pregunta. No sé, responde a tu pregunta. Sí, profesor, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Profe, una preguntita. Sí, profesor. Sí. No, dale, bro. ¿Tiene preguntas? ¿Seguimos? Sí, yo tengo una consulta, profesor. ¿Qué tiempo tiene que durar con la misma frecuencia para que falle? Ok, ¿Cuál es el tiempo mínimo que... eso va a depender de muchos otros factores. Y ahí entra lo que es el concepto de energía en tu sistema. Ok, ponte a ver la cajuela de un vehículo, que ve un sedán y tú empiezas a aplicarle una perturbación en la cajuela. ¿Y qué pasa? Que con la misma energía que tú tienes, tú puedes provocar que la amplitud aumente, ¿no? El carro empieza a saltar. No sé si te puedes imaginar el caso. ¿Te lo imaginas? Sí, sí. Un sedán, caes en la cajuela, en la parte trasera y empiezas a moverlo. Entonces, después de un momento, tú te das cuenta que la oscilación empieza a aumentar. Sin embargo, la carga que le estás aplicando no aumenta, simplemente sigues el ciclo de, de aplicación de la fuerza. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que, bueno, que una persona que está aplicando menor energía a ese mismo sistema, que en ese caso la frecuencia natural corresponde a la oscilación transversal de ese vehículo, va a llegar a una amplitud mayor el que aplica más energía en cierto instante. Entonces ahí entra o sea, no es lo mismo que una persona llegue con más energía y la mantenga igual a que otro que empiece con menor energía y la mantenga igual. Entonces depende de esos factores. Ok. ¿Seguimos? Vale, este es un caso que quizás no sea ustedes dicen, ok, lo que falló fue una copa. Sin embargo, como ingenieros, ustedes van a estar a cargo de, por ejemplo, puede ser de grandes estructuras, de forma general, a cargo de ello. Entonces, quizás el fallo de una copa no le suena tan drástico. Hay un caso muy típico y me imagino que muchos de ustedes ya lo han visto, y es el colapso del puente de Tacoma Narrows. ¿Okay? Entonces, ese es como un ejemplo icónico en ingeniería que, bueno, vale la pena verlo. A mediados del siglo XX, todos habían reconocido el valor del puente colgante. Pero en noviembre de 1940 ocurrió algo que cambiaría a este tipo de puentes para siempre. El puente de Tacoma Narrows en el estado de Nueva York, julio de 1940, y saltó a la fama instantáneamente. Bautizado con el nombre de Galloping Gertie, el puente que acababan de inaugurar comenzó a oscilar incontrolablemente. Hace que se me erice el pelo de la nuca solo con pensarlo, porque no apetece nada ir allí. Es algo realmente horrible. El 7 de noviembre de 1900, Galloping Gertie se desmoronó.
Para los diseñadores nada volvería a ser igual. El desmoronamiento del puente de Tacoma Narrows fue un toque de diana para los diseñadores de puentes colgantes. Por procurar la esbeltez, habían subestimado la fuerza del viento. El misterio estaba en el hecho de que el puente Tacoma había sido diseñado para resistir vientos de 200 km por hora. Sin embargo, el viento el día 7 de noviembre de 1940 era de solo 65 km por hora. La Presten atención a eso. Ok, fue diseñado para una velocidad de viento de 200 y tanto y falló con una velocidad del viento menor. Entonces, antes de eso también dijeron algo clave, es que procuraran tener una esbeltez en la estructura. Entonces, al tener una esbeltez en la estructura, estás cambiando las condiciones de rigidez de ella misma. clave para desentrañar el misterio se encontraría en un fenómeno llamado frecuencia natural. La frecuencia natural es algo que le resultará muy familiar a cualquier persona a la que le guste la música. Es la nota que emite algo. Si pulsas la cuerda de una guitarra o de oyes una nota que tiene una frecuencia concreta. Y ocurre lo mismo con los puentes. Aquí tenemos 3 estructuras. Presten atención a este ejemplo. Él está haciendo referencia a 3 estructuras, y son 3 estructuras porque, bueno, están cambiando lo que es, bueno, son 3 estructuras en cantilever con diferentes longitudes. Entonces, en ese caso está cambiando lo que es la rigidez de ella misma. Así que presten y vean lo que ocurre. Cada una de ellas tiene una frecuencia natural distinta. La frecuencia natural es la que quiere vibrar si la pulsas. Y aquí tenemos una frecuencia natural muy lenta. Aquí tenemos una muy rápida y aquí una intermedia. En esta prueba, la frecuencia natural del puente de Tacoma Narrows es más semejante a la lenta. Cuando los vientos impactan sobre un puente, crean muchos torbellinos llamados vórtices. Los problemas empiezan cuando dichos vórtices tienen la misma frecuencia natural que el puente. Eso es ansia. Si ahora sacudo el soporte de estos 3 puentes, si lo hago muy lentamente, con un movimiento lento, con la frecuencia natural del más lento. Se dieron cuenta que está aplicando una frecuencia baja acá, rotando en su mano, y se dan cuenta de la amplitud que lleva la que es más larga. Sin embargo, las que son de menor longitud, casi la amplitud no se percibe. Como pueden ver, el más lento y más grande empieza a responder y consigo una enorme amplificación casi sin hacer nada. Si lo hacemos a una velocidad intermedia, el del medio se dispara y los otros 2 se detienen. Y si lo hago realmente rápido, es el pequeño el que se dispara y los otros 2 se detienen. Entonces, aquí está, se comprueba lo que estábamos hablando al inicio, el tema de que la frecuencia natural depende, claro, ahora vamos a verlo con los modelos, ¿no? La frecuencia natural depende de lo que es la estructura. En este caso teníamos 3 estructuras con 3 rigideces distintas y se dieron cuenta que cambia la frecuencia natural. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó con el puente de Tacoma Narrows? De por sí, fue los vórtices que se generan en la estructura. No sé si hay algún aficionado bueno, el grupo de aeronáutica creo que va a las 8, que sea aficionado del tema de los diseños de aeronaves, pero, por ejemplo, un caso típico de lo que se genera debajo de las alas es los vórtices, por las velocidades a las que se manejan. Entonces, estos vórtices crean una especie de torbellino que, bueno, que puede ser fatal para la estructura. Ahora, lo que pasó básicamente es que estos vórtices igualaron la frecuencia natural más baja en rotación. Porque si se dan cuenta, ok, estamos hablando de rigidez de la estructura. Entonces, esta estructura no es lo mismo una rigidez en flexión, por ejemplo, hacia arriba, hacia abajo, a una rigidez en lateral y a una rigidez en torsión. Si se dan cuenta, el tipo de movimiento, o puede ser una combinación de ambas, ¿no? Pero creo que la más visible era el tema de torsión. La frecuencia que se igualó fue la de torsión. Miren cómo oscila. Está rotando. Si nosotros imaginamos, por ejemplo, la línea que divide la calle, la línea amarilla, que ese es nuestro eje, está rotando con respecto a ese eje. Está rotando.
Y eso es por la dirección en la que van los vientos. Si el viento fuese en dirección axial, no le provoca ningún daño a la estructura. Así que, claro, esto es una manera un poco a la ligera de explicar qué fue lo que pasó, ¿vale? Habían sobre 3 estructuras, cada una de ellas No tiene... sé si hay alguna pregunta con respecto a acá. ¿Todos claros? Profesor, consulta, ahí dijo algo que no me quedó muy bien claro. Cuando digo la frecuencia natural en torsión, ok, entiendo que el puente tiene una frecuencia natural la más baja. Lo que entiendo entonces que independientemente si es torsión, ¿cómo se llama? Ya sea el movimiento transversal o flexión, es la misma frecuencia natural que va a tener siempre el puente. Lo que entiendo que dice entonces que en torsión, entonces ella igualó la frecuencia natural del puente. Ok, no es la misma frecuencia natural ni en torsión, ni en transversal, ni en lateral. Para que fuese igual, tendrías que tener, por ejemplo, imagínate un perfil en I. Un perfil en I y, por ejemplo, ok, no sé si te imaginas las vigas que ponen en los techos o una carriola, por ejemplo. ¿Sí? Sí, correcto, sí me lo imagino. Ok, normalmente las carriolas tú las puedes enchapar ambas y tienes una especie de podríamos decir un rectángulo hueco. ¿Okay? Ahora bien, para el caso del techo, ¿de qué forma tú colocas esas carriolas? Tú la colocas con normalmente con el perfil más largo vertical, ¿cierto? Ahora, ¿por qué haces eso de esa manera? ¿Por qué haces eso de esa manera? Claro, y con lo que le colocas la enchapada, lo que haces es que aumenta la rigidez, pero ponte que sea solamente una. ¿Por qué haces eso de esa manera? Porque es más rígida en esa dirección que si lo colocases acostada. Entonces, si nosotros decimos que la frecuencia natural depende de la rigidez, no es la misma frecuencia que la estés viendo en la flexión con el perfil vertical a que esté acostado. Son dos frecuencias naturales distintas. Ahora, no hay una única frecuencia natural. Como se explicó anteriormente, son múltiples frecuencias naturales. Sin embargo, es importante estudiar las más bajas porque son las que necesitan menos energía para poder provocar. Ahora, y cuando diseñas también, tú tienes que tener cuidado con los múltiplos de esas frecuencias naturales, porque está bien, la baja no te falló, pero una quinta frecuencia natural fue la que te afectó tu sistema. O sea que no hay una única frecuencia natural, hay N frecuencias naturales, porque dependiendo de la forma de onda, que eso también nos vamos a estudiar más adelante, te vas a dar cuenta que cambia. Cuando planteamos un modelo discreto, claro, si es un modelo discreto solamente tenemos una condición única que estamos analizando para ese caso y lo que determinamos es una única frecuencia natural. Porque cuando hacemos eso lo que estamos diciendo es que son finitos grados de libertad. Pero cuando planteamos un modelo continuo, nuestra frecuencia natural queda en función del modo en que estemos analizando. Lo vamos a ver más adelante. Y ya tú dices, ok, yo quiero ver cuál es la frecuencia natural en el quinto modo, en el sexto modo, en el primer modo. Entonces ahí cambia, pero no hay una única frecuencia natural, hay N frecuencias naturales y eso depende de la dirección de rigidez que estés viendo, si es en rotación, en lateral, en transversal, ¿ok? Ok. ¿Seguro? Profe, Ajá. tengo una pequeña pregunta. Cuando se refería a modo, ¿se refería al número de frecuencia natural? O sea, por ejemplo, a la segunda más baja o tercera más baja, ¿o a qué se refiere con modo? Sí, está ligado a eso, y más adelante vas a quedar un poco más claro con los modos porque vamos a determinarlos y te vas a dar cuenta de qué depende. Pero el modo, así de forma, explicándotelo un poco al aire, depende de la forma de onda. ¿Sí? Imagínate ese puente que estás viendo y tiene dos apoyos entre las dos, en la primera luz, que es por donde pasan los... ¿Están viendo ahorita la imagen
la proyección, ¿cierto? Presentación. Vamos a ver una más atrás. No, se ve el video todavía. Ok. Ponte que entre esta columna que viene aquí y acá donde está más o menos la pantalla es una luz, que es la del paso voy a ver si acá se ve otra más clara. Ok, aquí. El desmoronamiento del... Aquí lo estás viendo, ¿no? Entre esta luz. Ahora bien, aquí casualmente hemos hecho un paréntesis, una pausa al video, y te das cuenta que hay como una inclinación en el centro. Una inclinación donde si tú tuvieses, claro, de por sí, cuando tú diseñas un puente, normalmente le das una especie de arco para cuando aplicas las cargas quede en una condición puramente horizontal. Imaginemos que en esta condición en la que hemos dado pausa, hace referencia a un caso específico de la onda que estemos analizando. Ahora hemos restringido, aquí hay una restricción, acá hay otra restricción, y hay una especie de arco en el centro. Entonces, esto es un modo de vibración. ¿Ok? Y en este caso, como se ve aquí, pareciera que ese es el modo más bajo en transversal. Como se ve ahí, ojo, que cuando le damos play al video, cambia y se ve en torsión. Entonces, si imaginamos que eso es una forma de onda, eso es un modo en que la estructura vibra. Si tú cambias ese modo de vibración de la estructura, es otra frecuencia natural y es otro modo. Pero modo hace referencia así textualmente a la forma de onda. Y ya nosotros hemos visto el concepto de onda inicialmente. ¿Vale? Entonces ya tú estudias el ciclo, un ciclo, dos ciclos. ¿Seguimos? Sí, profe. Ahorita ven el video, ¿cierto? ¿O ven el Teams? Se ve el video. Sí, sí se ve El video, profesor, pero sale pausado. Ok, seguimos entonces. Ok, todo lo que hemos visto hasta ahorita, y es como para que más o menos se vayan animando y vean los campos de aplicaciones. Vimos el concepto de onda, hemos estudiado el tema de resonancia. Ahora, otro punto en el que se estudia es, ok, cómo nosotros podemos mitigar estas vibraciones. Bien, hay formas en las cuales tú puedes mitigarlas, y aquí entra el concepto de absorbedor de vibraciones. Entonces, cuando nosotros vayamos a ver lo que son nuestros modelos de absorbedores de vibraciones, lo que estamos introduciendo es una disipación de energía en nuestro sistema. Así que, básicamente, esa disipación de energía hay que introducirla con un elemento o un amortiguador. Okay, entonces, este amortiguador lo que va a hacer en nuestro modelo es la disipación de energía y entra dentro del concepto de absorbedor de vibraciones. Bien, hasta aquí. Recuerden, hay N elementos de absorbedor de vibraciones, pero les voy a mostrar un video. No recuerdo bien. Bueno, aquí hace referencia a que es en Taipei, pero es una estructura esbelta, una especie de edificio, y dentro tiene este péndulo. Esto es un péndulo invertido. ¿Qué quiere decir eso? Que dependiendo de la dirección en la que oscile la estructura, este péndulo, que puede ser controlado o no controlado, va en una dirección contraria para compensar. O sea, esto es un tipo de absorbedor de vibraciones. Bueno, ahí más o menos han dado las especificaciones del absorbedor de vibraciones y de la estructura que están analizando.
estudiante. Ok. ¿Alguna pregunta? Seguimos. Bien. Ajá. Entonces, esa esfera lo que hacía era que básicamente que contrarrestaba el viento. O sea, es un péndulo invertido, básicamente, ¿no? El modelo es un péndulo invertido. ¿Qué hace un péndulo invertido? No sé si un ejemplo clásico era el tema del, ¿cómo se llama? De cuando colocas un palo dentro de la palma de tu mano y tú mueves la mano para contrarrestar el péndulo, ¿no? Entonces, eso es un péndulo invertido, que va en dirección contraria. Es el mismo principio en el que funcionan los segways. Estos tipos de vehículos de una sola persona que tienen dos ruedas, si te das cuenta que cómo se contrarresta eso, bueno, tú inclinas un poco hacia adelante la balanza y con la aceleración de las ruedas, él compensa eso. Entonces, cuando tú inclinas hacia adelante, él avanza y avanza a una velocidad. Si inclinas más, acelera más para que tú no puedas rotar en esa dirección. Entonces, básicamente es el mismo principio, contrarrestar la dirección del movimiento. Pero es un péndulo invertido. Es un péndulo invertido. Y claro, es un ejemplo para que ustedes más o menos se puedan ver las aplicaciones en cuando vayamos a estudiar el tema de absorbedor de vibraciones. ¿Preguntas? Ok, seguimos. No, po. Bien, entonces, para nosotros poder analizar y entender y poder plantear las ecuaciones de movimiento en nuestro sistema, hay que discutir algunos conceptos básicos. Recuerden que eso es lo que estamos haciendo hoy. Y uno de los conceptos es el concepto de grados de libertad de un cuerpo rígido. Sé que muchos ya estos temas los han revisado, pero es necesario discutirlos al inicio para que vean las herramientas que necesita el que no está claro con el concepto de grado de libertad. Hoy lo vamos a discutir, pero bueno, ya es necesario que, por ejemplo, si no se entendió hoy, revisen los textos y se pongan un poco al día con estos temas. Ok, cuando hablamos de grado de libertad, en este caso, entramos directamente en lo que es un cuerpo rígido. Dejamos un poco el tema atrás de partículas, porque sabemos que para modelar un cuerpo rígido podemos decir que es un sistema de partículas o como si fuese una concentración de masa, un sistema continuo. Entonces, en un cuerpo rígido, que de por sí es un elemento que no tiene una deformación en su sistema, podemos definir el número de movimientos independientes que él tiene. ¿Ok? Entonces, la siguiente figura muestra, por ejemplo, una barra en un plano. En este caso, en el plano XY. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿cuántos grados de libertad tiene este sistema? Entonces, ustedes me pueden decir, en ese plano, que ese cuerpo rígido tiene la capacidad de poder rotar con respecto a un eje, que sería el eje perpendicular a su pantalla. Y además de eso puede trasladarse en X y trasladarse en Y. O sea que de los 6 posibles grados de libertad que tiene un cuerpo rígido, que son 3 de rotación y 3 de traslación, este tiene 3. ¿Ok? Entonces este es un movimiento en 2D, porque puede moverse en un plano. ¿Ok? ¿Claritos ahí? Bien. Generalizando un poco más el tema de cuerpo rígido, como les dije, en este caso el cuerpo, en el siguiente espacio que tenemos acá abajo, tenemos las coordenadas X, Y y Z. El sistema puede lo que es trasladarse
en las tres direcciones, en la dirección X, en la dirección Y, en la dirección Z, y rotar en cada uno de los ejes, así que este sistema tiene 6 grados de libertad. Ahora bien, esto condiciona cuando ustedes van a plantear las ecuaciones de movimiento. ¿Por qué? Porque ustedes, si tienen un sistema que tiene, cuando ustedes lo identifican, es un sistema de 2 grados de libertad, por ejemplo, para analizar un segundo modo a través de un modelo discreto, van a necesitar tener un sistema de 2 grados de libertad. Ustedes en ese instante lo que tienen que hacer entonces es plantear 2 ecuaciones de movimiento, porque en los sistemas holonómicos, que todavía se discuten lo que es más dinámica, sabemos que el número de ecuaciones de movimiento es igual al número de grados de libertad que tiene nuestro sistema. Entonces, eso con respecto a lo que es grados de libertad. Ahora bien, para nosotros poder plantear modelos discretos, necesitamos elementos para poder crearlos, ¿no? Necesitamos elementos que me puedan modelar lo que es la rigidez de una estructura. ¿Qué elemento me modela lo que es la rigidez de una estructura? Lo que es un resorte. O sea, este resorte hace, en el modelo, introduce lo que es la rigidez estructural del sistema. Ya sabemos que puede haber rigidez en diferentes direcciones y que va a depender de ello. Necesitamos elementos que disipen energía, y el elemento que nos va a ayudar a introducir esta disipación de energía viene a ser lo que es el amortiguador. ¿Ok? En este caso, sabemos que la fuerza de un resorte es su constante de rigidez por el desplazamiento que ella tenga, ¿no? Esa va a ser la fuerza de resorte que tenga el sistema. Y la fuerza de amortiguamiento va a ser su constante de amortiguamiento por la velocidad que tiene el sistema. ¿Vale? Así que esto es en base a los elementos que se utilizan para los modelos discretos. Ahora, esto es un caso simple cuando es un resorte y un amortiguador, pero sin embargo nosotros podemos tener combinaciones de resortes y amortiguadores y necesitamos lo que es obtener una rigidez equivalente de la estructura. Porque al final, cuando planteemos lo que es nuestra ecuación de movimiento, vamos a necesitar lo que es la rigidez equivalente, no por separado. Entonces, dependiendo de la configuración que tengan estos resortes, podemos determinarlo de la siguiente forma para obtener lo que es la rigidez equivalente. Nosotros sabemos, y es un poco a la inversa de los circuitos eléctricos. En los circuitos eléctricos, nosotros, por ejemplo, para determinar la resistencia equivalente de un sistema en serie, ¿cómo la determinamos? La sumatoria de ellas, ¿cierto? ¿Y cómo determinamos la resistencia? Estoy hablando de un circuito eléctrico equivalente de un circuito en paralelo. La determinamos como el inverso de las sumatorias de las resistencias elevada a la menos 1. Así que de alguna forma, o creo que hayas explicado un poco más sobre 1 entre la K equivalente es igual a 1 entre K1 más 1 entre K2, etc. Acá es la analogía es un poco distinta. Los resortes equivalentes en paralelo, por lógica, sabemos que si están en paralelo la rigidez debe aumentar porque es más rígido la hora. Imagínense que intenten aplicar desplazamientos en ambos extremos, va a estar mucho más rígido. Así que es la sumatoria de todos los resortes en paralelo que estén. Y si están en serie, sabemos que la rigidez va a ser menor. Al ser menor, entonces se determina como el inverso de ellas. Y abajo están las expresiones para determinarlas. ¿Alguna pregunta de este slide? ¿No hay preguntas? Seguimos. Entonces, haciendo la analogía con el circuito eléctrico, los resortes en serie se suman o se trabajan como resistencias en paralelo. Exacto. O sea, es lo contrario.
y abajo tienes las expresiones. Abajo tienes la sumatoria de rigideces para el caso en paralelo, en el caso tal que sean estemos determinando acá resortes, en el caso mecánico. En el caso eléctrico, si fuesen resistencias en serie, entonces la equivalente es la sumatoria de ellas. Porque, bueno, en realidad si tienes resistencias en serie, el paso de la corriente va a ser mayor, ¿no? La resistencia a fluir, la corriente va a ser menor, pero es lo inverso, para que no se confunda. Profe, yo tengo otra consulta. Ok. Ok, usted dijo que los amortiguadores servían para disipar vibraciones, pues. O sea, energía. Ajá. Exactamente. Entonces, ¿el resorte para qué sería lo contrario? Para generar. No, el resorte lo que emula es la rigidez estructural. Recuerda que, como hemos dicho, cada elemento estructural que te rodea a tu alrededor tiene una rigidez que lo conlleva. Claro, esa rigidez va a depender de qué dirección estés viendo. Entonces, a través del resorte, claro, todo esto es lineal. Introduce lo que es esa rigidez. Ok, muchas gracias. Y claro, hay otro elemento para cerrar el ciclo de los modelos discretos. ¿Cuál es el elemento que me falta? El que va asociado a la aceleración, profesor. ¿Cuál es? Sería la fuerza de inercia. La masa, ¿cierto? La inercia. ¿Ok? Entonces, ya ahí cerramos lo que es el ciclo de los elementos discretos que necesitamos para poder plantear. Recuerden que en este caso estamos enfocados básicamente en un mes, vamos a estar hablando de modelos discretos. O sea, todo va a estar a través de masa, resortes y amortiguadores para tratar de modelar nuestros sistemas. ¿Ok? Así que ya sabemos que la inercia, en este caso, o la masa, es la masa del sistema que estemos analizando. Bien, seguimos. Ok, entonces acá tenemos ahora un sistema, nuestro primer sistema, y vamos a intentar, claro, aquí muchos de los casos van a ser sistemas de un grado de libertad, porque necesitamos introducir algunos conceptos y se ven mucho más claro en sistemas de un grado de libertad. Sin embargo, va a haber algunas clases que introducen lo que es múltiples grados de libertad. Así que en este momento lo que yo necesito es que ustedes, por ejemplo, ya cuando ven un sistema de un grado de libertad, ya la ecuación de movimiento ustedes se la aprendan de memoria. Porque no de memoria, o sea, ya la deducen, saben cómo, porque es la misma, igual sigue siendo una ecuación diferencial de segundo orden. Así que en este caso es un ejemplo detallado paso a paso cómo se determina la frecuencia natural de la ecuación de movimiento de un sistema. Y nuestro objetivo general es determinar la frecuencia natural. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este elemento que tenemos aquí, le puede hacer referencia a cualquier sistema físico real. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? El sistema físico real tiene una masa y tiene una rigidez. Lo que sí no tiene es un sistema que disipa energía, pero para la frecuencia natural eso no importa. Porque en ese caso, la frecuencia natural depende de la rigidez, básicamente, y de la masa que conlleva ella. Así que tenemos nuestro primer sistema. Tenemos dos resortes en serie. Y en este punto que está aquí, vamos a agregar lo que es esta masa. Una masa de longitud L. Entonces, ¿qué va a pasar con estos resortes? Se van a comprimir este en esta dirección y este en esta dirección. ¿Qué tanto se comprimió? Si asumimos que ambas rigideces son iguales, L medio en ambos puntos, hacia ambas direcciones, ¿no? Entonces recuerden que para nosotros poder determinar las ecuaciones que describen el movimiento de un sistema es esencial partir primeramente con conocer nuestro diagrama de cuerpo libre. Nuestro diagrama de cuerpo libre, en este caso, no he hecho la aclaración, disculpen, estamos tratando de determinar la ecuación de movimiento a través de una formulación newtoniana que está basada en fuerzas.
pero hay otras formas de poder describir ecuaciones de movimiento, por ejemplo, a través de energías, y hay otras. Pero aquí nos vamos a basar en esas dos. Esa que es basada en energía, nos vamos a concentrar en formulación lagrangiana, y la que es basada en fuerzas a través de una formulación newtoniana. Eso que ven ahí, para nosotros poder plantear una formulación newtoniana, yo tengo que conocer las fuerzas que interactúan con nuestro sistema. Yo tengo que conocerlas. Si no conozco las fuerzas que interactúan con mi sistema, no tengo forma alguna de saber predecir la ecuación que describe el movimiento del sistema. Recuerden que la ecuación que describe el movimiento del sistema no solamente la necesitamos para determinar frecuencias naturales, eso es útil en control, etc. Los que dieron dinámica saben de qué les hablo. Todos deben haber dado dinámica. Ok, entonces aquí ya sabemos lo que pasó, colocamos una masa aquí, al colocarla ambos resortes se comprimieron para poder darle espacio. ¿Qué tanto se comprimieron? L medios. Así que en base a eso planteamos nuestro diagrama de cuerpo libre de este sistema específico. Entonces me queda, ok, va a haber, supongamos que hay contacto en el suelo, voy a tener la fuerza actuando del peso, incluyendo lo que es la gravedad en el sistema, voy a tener una fuerza normal, y adicional a eso voy a tener dos fuerzas, que son las fuerzas de los resortes. Okay. Está en esta dirección, porque al comprimirse se acaba de tener una fuerza de reacción en esta dirección y esta igual. Así que esas son las fuerzas que interactúan en mi sistema. Vale, ok, ya tengo la fuerza o mi diagrama del cuerpo libre. Es esencial, siempre lo repito porque cuando intentan hacer los análisis parten no sé de qué punto y nunca plantean el diagrama del cuerpo libre, entonces yo me quedo, okay, ¿cómo lo hicieron? Es necesario plantear siempre en formulación newtoniana el diagrama del cuerpo libre. En este caso no me detengo mucho porque en teoría son temas que se discuten anterior. Se está discutiendo de forma general para que recuerden, lo mismo que grados de libertad. Ok, la fuerza 1, ambas son fuerzas de resorte. Anteriormente vimos cómo se determina lo que es la fuerza en un resorte. ¿Cómo se determina la fuerza en un resorte? Es el producto de la rigidez que él tiene por el desplazamiento que tuvo ese resorte. Ahora, si planteamos nuestro marco de referencia aquí, que creo que no lo coloqué, voy a tener que el desplazamiento de la fuerza F1 va a ser L medios menos X, y de la fuerza F2, L medio más X. ¿Okay? Eso fue lo que se desplazó el resorte. L medios en dirección X. Porque X es prácticamente la dirección en la que estamos determinando o el desplazamiento. Entonces ya tenemos las dos fuerzas que interactúan en mi sistema, así que, como les dije, nos enfocamos entonces en lo que es la formulación newtoniana para predecir la que es la ecuación que describe ese movimiento. Entonces tenemos las fuerzas, en este caso tenemos una sumatoria de fuerzas. Sabemos que el sistema no puede acelerar en dirección vertical, así que pudimos haberlo hecho también sumatoria de fuerzas en Y, va a ser igual a 0. Las fuerzas que van en Y, entonces sería la normal menos el peso, la normal es igual al peso. Sin embargo, en dirección X no es así. En dirección X sí es un sistema acelerado. Así que la sumatoria de fuerzas externas que interactúan en mi sistema es igual a la masa por la aceleración que ella lleva. Entonces aquí tenemos lo que son las fuerzas externas, que ya la hemos determinado aquí. Hemos asumido positivo hacia la derecha, tenemos esta positiva, y negativo hacia la izquierda tenemos esta negativa. Así que cuando hacemos el rearreglo de esta expresión que tenemos aquí, nos queda algo como esto. Ahora bien, ustedes dirán que ya he determinado, según lo que ven aquí, la ecuación que describe el movimiento a través de una formulación newtoniana. Pero lo que me interesa es obtener la frecuencia natural de ese sistema. Si yo tengo que solucionar esa ecuación diferencial, esto que está aquí es una ecuación diferencial de segundo orden, tengo que solucionarla para entonces obtener esta frecuencia natural. ¿Vale? ¿Hay una pregunta hasta aquí? ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Seguros?
¿Seguros? ¿Todo claro hasta ahí? Ok, seguimos. Entonces, hemos planteado nuestra ecuación de movimiento. Y es básicamente esto mismo que tenemos acá. Claro, aquí en este caso la aceleración no planteé tampoco, que me falta mejorar esta slide en dirección X. Si se dan cuenta, a nivel de estructura es la misma expresión. Masa por aceleración, rigidez por desplazamiento. Masa por aceleración, rigidez por desplazamiento. Si cuando yo veo un sistema de este tipo, de forma directa yo puedo decir, ok, que esta es la ecuación que describe el movimiento para un sistema de un grado de libertad. Ahora bien, en ambos casos se ha igualado a condiciones geométricas. Por ejemplo, en este caso, longitud por rigidez, condiciones de diseño. Ahora acá, masa por gravedad, condiciones de diseño. Esto no afecta igualarlo a cero. Por ejemplo, en este caso, si no considero esta condición, no afecta mi frecuencia natural. Acá tampoco. Este término de longitud por rigidez, porque sabemos que depende de la relación entre la rigidez y la masa. Así que por alguna razón yo puedo igualarlos a cero perfectamente y no pasa nada. Ahora bien, aquí es importante explicar algo, y es el tema del desplazamiento de nuestro sistema. Y por eso, en estos casos, yo hago la referencia a introducir una masa aquí, en el cual hubo un desplazamiento estático en ambos resortes, y luego hay una perturbación en la cual el sistema empieza a oscilar, un desplazamiento adicional al estático. Aquí lo explico, más adelante eso va a desaparecer porque ya no es necesario. Lo importante es entender por qué se hace de esa forma. Entonces, el desplazamiento estático, claro, está condicionado de esta forma. ¿Por qué? Esto que hicimos aquí correspondió a lo que fue el desplazamiento estático de mi sistema, ¿cierto? Por ejemplo, esta que está aquí es una X estática, así que yo podría decir que si esto es 0, este desplazamiento es L medio K1 menos K2 entre K1 más K2. Así que es más o menos esto que tenemos aquí. Sin embargo, ustedes saben que esa masa se introdujo ahí y desplazó los resortes en cierta condición. Adicional a eso hay una perturbación que hace que el sistema oscile. Entonces ese desplazamiento va a tener una combinación de los dos desplazamientos, lo que es el desplazamiento estático más el desplazamiento dinámico. Pero si ustedes se dan cuenta que el desplazamiento dinámico está en función de constantes, no dependen del tiempo. Lo que es la longitud no depende del tiempo, lo que es la rigidez no depende del tiempo. ¿Ok? Así que cuando nosotros este desplazamiento lo derivamos para obtener lo que es la velocidad de mi sistema, este término es 0, porque estos son puras constantes, independientes del tiempo. Entonces me queda que X punto es igual a X de punto, de igual forma. Ya esto es este desplazamiento depende del tiempo, así que para la aceleración me queda planteado de esta forma. Bien, así que si nosotros reemplazáramos en nuestra ecuación lo que es los desplazamientos, me quedaría algo como esto. O sea, en esta ecuación que hayamos planteado aquí, vamos a tener una condición. La única que va a variar es la X, porque la XD y X es la misma. Entonces me va a quedar 2X, esta y esta. Que sin embargo, cuando yo la soluciono, esto pasa hacia acá y me queda en función, discúlpeme, que pasa hacia acá, y al derivarlo, no influye en lo que es la frecuencia natural de mi sistema. Así que, en resumen, la ecuación de movimiento, en este caso en traslación, es mx por d punto más la k equivalente. Miren, ya aquí está equivalente porque puede ser que yo tenga 3 resortes en serie o 3 resortes en paralelo. Puedo hacer la equivalencia que les dije anteriormente igual a 0 en traslación.
Y en rotación, igual mismo, teníamos que determinar lo que es la ecuación de movimiento en rotación del sistema. Pero ya esto lo hemos discutido en cursos anteriores. Si no lo recuerdan, le puedo hacer un recorderis rápido. No sé si hay alguna pregunta con esto hasta aquí. Ambas son ecuaciones de movimiento, una en traslación y otra en rotación. La de rotación, entonces, ya no va a depender de lo que son los desplazamientos traslacionales, sino que va a depender de los desplazamientos y aceleraciones angulares, al igual que la rigidez en torsión, por eso es el KT, y en este caso, la matriz de inercia o la inercia es rotacional de mi sistema, no es traslacional. ¿Preguntas? Por ahora no, profe. Ok, entonces, hasta este momento, todos deberíamos estar claros con esa parte, con lo que es determinaciones de ecuaciones de movimiento, porque nosotros vamos a partir de aquí, desde este punto. ¿Vale? Los que tienen problemas con estos temas hasta aquí, igual pueden consultarme, pero recuerden que ya el curso parte desde aquí hacia adelante, lo que es el análisis de vibraciones. Por eso es importante que si en este momento ustedes tienen dudas o tienen alguna consulta, háganla. O sea, la idea es que puedan preguntar y aclarar eso. Si en este momento hasta aquí esto no es claro, se les va a complicar el curso. Así que yo prefiero que pregunten y hasta este nivel todos estén como que bien. Ajá. ¿Podría repetir lo de la parte del desplazamiento que es la suma del estático más el dinámico, que no me quedó muy claro? Ok. Por ejemplo, el caso que estamos analizando aquí en este punto, o sea, nosotros introdujimos un desplazamiento estático al inicio cuando colocamos esta masa, ¿cierto? Imagina, tienes estos dos resortes y lo que hiciste fue colocar una masa entre ellos dos. Entonces, ¿qué pasó con el desplazamiento de esos resortes? Un desplazamiento estático, ¿no? Antes de que apliques cualquier oscilación, porque para que tú puedas determinar las frecuencias naturales, tienes que perturbar el sistema, ¿cierto? O sea, colocar un desplazamiento adicional. Si tú colocaste esa masa ahí, simplemente se desplazaron y quedó de forma estática en tu sistema. ¿Hasta ahí claro, Cowen? Sí, ya lo vi, ya lo estoy viendo mejor. Entonces, ¿qué pasa? Ok. ¿Qué pasa cuando tú dices, ok, yo quiero introducir lo que es igual, en este caso, ponte a ver, por la forma en que está el sistema, o cuando ponte que hagan la experiencia en el laboratorio, bueno, no se puede hacer de forma física, tú tienes colocas un resorte en el soporte, en el apoyo, y adicional a eso agregas una masa. ¿Qué va a pasar con ese desplazamiento? Hay un desplazamiento estático que se introduce en el resorte, ¿correcto? Entonces, para que tú dices, entonces, ok, yo quiero determinar la frecuencia natural del sistema. Entonces, ¿qué haces? Agarras esa masa, la estiras un poco y el sistema empieza a oscilar. Y al entrar en esa oscilación, entonces te das cuenta que el desplazamiento total que está teniendo ese punto que estés analizando es el desplazamiento estático más el dinámico. Sin embargo, cuando aplicaste el dinámico, él solamente va a pasar desde su posición de reposo, que es el desplazamiento estático ya existente. Esto se introduce porque sí existe. Sin embargo, cuando se derivan las ecuaciones de movimiento, ese desplazamiento estático desaparece. Básicamente porque cuando lo derivas, no depende del tiempo. Y te queda en función de XD, que hice referencia a lo que es el desplazamiento dependiente del tiempo. Por eso cuando solucionas la ecuación de movimiento
que tú quieres determinar las posiciones en función del tiempo, es una X de t, que depende del tiempo. Profesor, una pregunta. En la ecuación que está allí, el segundo término no sería K1 más K2 X puntito D, o es XD nada más. XD. X punto, recuerda que este modelo no tiene amortiguadores. Y las fuerzas de los amortiguadores sí es su constante por la velocidad. En este caso es un sistema masa-resorte simple. Así que las fuerzas que interactúan en tu sistema son fuerzas de resorte, que es su constante por el desplazamiento. Aquí lo que se hizo referencia es que el X es este X que tenemos aquí, depende de una parte estática y dinámica. Sin embargo, cuando planteamos la ecuación de movimiento final del sistema, esto es 0. Porque esto pasa hacia acá y ya desaparece. Disculpe. Así que esta es la estructura de las ecuaciones de movimiento del sistema. Ahorita hemos derivado la de traslación, pero de igual forma se puede hacer con rotación. Profe, disculpe que le interrumpa. El compañero Julio Chan escribió en el chat que en qué libro podemos revisar para consultar estos temas de ecuaciones de movimiento y para echar un recuerdo de eso. Creo que ayer les hice un resumen de lo que pueden ir revisando ya. Ok. En el Meirovich, si no me equivoco, era el capítulo, no recuerdo, era el capítulo 2. Del Rao, ya, o sea, todo eso, en todos esos libros los puedes ir estudiando. Déjame revisar el chat para ver. En el Benaroya, el capítulo 2, ya puedes ir viéndolo. En el Rao, el capítulo 2. Y en el Meirovich, capítulo 1. Todos hablan de lo mismo que estamos hablando ahorita. ¿Ok? Bien, seguimos. Ok, ahora. Bien, esto estamos claros. Lo otro punto que tienen que tener en cuenta es que esto que está aquí es una ecuación diferencial de segundo orden. O sea, tenemos que tener eso en cuenta. Al ser una ecuación diferencial de segundo orden, yo puedo obtener las posibles soluciones de esa ecuación diferencial. Entonces, bueno, haciendo un recorderis de Matsu, por ejemplo, para el caso de las posiciones en función del tiempo, aquí se dan cuenta XD, 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 todo en función del tiempo. Estas son las posibles soluciones que puede tener esa ecuación diferencial. Y si se dan cuenta, son funciones que representan ondas. Una función cosenoidal, una función senoidal, o una función, en este caso, cosenoidal, que en este caso lo que representa este phi es un desfase que haya desde una posición de origen, o a través de la formulación de Euler, que también sabemos que es un mix de funciones senoidales y cosenoidales. Les voy a, los que no, por lo menos en el caso tal de la formulación de Euler, nosotros sabemos que, bueno, de qué forma básicamente se derivó la expresión de Euler. ¿Alguien me puede explicar? ¿Qué introduce lo que es la ecuación de Euler? Los momentos. No, estamos hablando acá de las soluciones de la ecuación diferencial, que sabemos que son combinaciones de senoidales y cosenoidales, porque son ondas, y ondas es lo que estamos viendo en tema de vibraciones. Ahora, mi pregunta es, o sea, ¿cómo Euler llegó a esa expresión? Ok, si se dan cuenta, esta no la podemos imaginar fácil. Ok,
¿Ok? Una función cosenoidal. Ya sabemos cómo se representa una función cosenoidal, que desde el ángulo igual a 0 es 1, así que es en su punto máximo, y ahí sigue la secuencia. Si es senoidal, entonces parte de 0, igual, una onda similar. En este caso es una cosenoidal, pero que está desfasada a un ángulo. Ahora, esto que está aquí, esta exponencial, ¿cómo la introdujo Euler? Y si se dan cuenta, se introdujo lo que es el concepto de imaginario. Tenemos que partir de ahí. Entonces aquí, ahora tenemos un espacio que depende de, en un eje vemos la parte real y en otro eje vemos la parte imaginaria. O sea que aquí tenemos que introducir ahora la parte del concepto de imaginario. Entonces, podemos decir que la posición del sistema va a tener una parte real y una parte imaginaria. Entonces, al derivarla, yo puedo entonces llegar a una expresión que es que igual, déjenme ver si lo puedo hacer con la tablet para que quede claro. Ok, porque me interesa que en este momento entiendan, o sea, hasta este punto se entiende estas soluciones de esta ecuación diferencial, ¿cierto? ¿Se entiende esto? ¿Sí lo pueden ver? O sea, sí, tiene sentido de que la solución tenga senos y cosenos, porque como se repite con el tiempo, ajá, es un ciclo. Ahora, ¿esta les hace sentido? Más o menos. No me acuerdo muy bien de la formulación, sabiendo pero... que uno conoce. Ok, voy a tratar de ver. Ok, a ver. O sea, uno que ya pasó por Matsub, por ejemplo, uno conoce pues que Euler elevado a la i por algo es la, ¿cómo es que es? El coseno de ese algo. ¿Ven el OneNote? Con el... ¿Cierto? Entonces, sí, lo vemos. Sabemos que es una combinación de senos y cosenos la solución. Entonces, nosotros podemos decir okay, que tenemos una función que va a tener una parte, no actualiza. Okay. Un momento que no está actualizando. No sé por qué no, es que estoy actualizando unas cosas acá. Okay. Ok, no actualiza, así que cuando tenga ok, bueno, vamos a seguir acá. Ok, lo que hay que entender ahora es que esa ecuación diferencial tiene soluciones y que esas soluciones son combinaciones de senos y cosenos. Así que al tener esa expresión soluciones, en este caso corresponde a lo que es una solución de este tipo, por ejemplo, que la solución que estamos proponiendo es una combinación de funciones cosenoidales y senoidales. Lo que hacemos entonces es reemplazarla en la ecuación de movimiento. Al tenerla acá, sabemos que tenemos que derivar dos veces con respecto al tiempo, lo que es el desplazamiento, y bueno, reemplazar acá lo que es el tiempo perfectamente. Entonces, aquí reemplazamos la rigidez por el desplazamiento más la segunda derivada. Entonces, al hacer la segunda derivada, me queda una expresión de este tipo. Entonces, ya vemos que aquí aparece un término que es frecuencia. Así que aquí prácticamente lo que hacemos es que pasamos dividiendo este término a la otra parte, lo hacemos independiente del tiempo porque sabemos que la frecuencia natural depende de lo que es las propiedades del sistema. Entonces me queda que la frecuencia es igual a la raíz cuadrada de la rigidez equivalente entre la masa. Y es el primer, de esta forma podemos determinar entonces lo que es la frecuencia natural del sistema.
¿Claritos ahí? Profesor, una consulta quizás un poco trivial. Esa ecuación de frecuencia natural solamente aplica para sistemas de un solo grado de libertad, ¿verdad? No, o sea, se da cuenta, esto es una K equivalente. Okay. O sea, una K equivalente quiere decir que tú puedes tener n desplazamientos, puedes tener dos masas, una combinación de resortes. Entonces, dependiendo de la combinación, pero esta es la estructura general. Esta es la estructura general. Lo que tendrías que hacer en ese caso es obtener la ecuación y solucionarla. Claro, en ese caso, si el sistema es de 2 grados de libertad, vas a necesitar 2 ecuaciones de movimiento, por lo que vas a tener que hacer un acoplamiento de las ecuaciones de movimiento y solucionarlo. Eso lo vamos a ver después. Bien, entonces, la primera información que hemos obtenido de la ecuación de movimiento es la frecuencia natural del sistema. ¿Okay? Entonces, ahora bien, yo necesito, por ejemplo, si yo quiero saber otra información adicional que me puede dar esa ecuación de movimiento, es la posición en función del tiempo del desplazamiento de ese sistema, ¿no? Entonces, sabemos que este es el desplazamiento general y ese desplazamiento está condicionado ¿con qué? Con 2 constantes, A y B, ¿se dan cuenta? Sí, yo puedo determinar el desplazamiento de la ecuación de movimiento con esta expresión, pero yo necesito determinar cuánto vale A y cuánto vale B. ¿Para de qué va a valer A y cuánto va a valer B? De las condiciones iniciales del sistema. Entonces, al ser condiciones iniciales, yo evalúo en un tiempo igual a 0 el desplazamiento. Al evaluar en un tiempo igual a 0, esto se va, coseno de 0 es 1, y me queda que el desplazamiento inicial es igual a la amplitud. Está aquí. El desplazamiento inicial es igual a esta condición, disculpen. No dije amplitud, pero en realidad sí hace referencia al desplazamiento que le está dando a la estructura. ¿Ok? Entonces, esto es x sub 0. Y va ligado a este punto. Ahora necesitamos determinar b. Bueno, para b lo que hacemos es que derivamos la expresión de desplazamiento en función del tiempo y determinamos entonces la velocidad. Entonces evaluamos la velocidad en un t igual 0. Sabemos que esto es velocidad inicial, ¿cierto? Entonces, en un t igual 0, ok, aquí hay algo raro. O sea, al derivarlo, esto debió ser seno y esto acá debió ser coseno, ¿cierto? Ah, no, aquí está derivado solamente. Pero aquí es coseno, muchachos. ¿Ok? ¿Vieron el error? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Hay que corregirlo, aquí es coseno. Entonces, cuando lo evaluamos en un t igual a 0, este término que está aquí va a ser coseno de 0, 1, este término va a ser 0. Entonces, esto es velocidad inicial va a ser igual, y lo que estamos determinando es b, va a ser velocidad sub 0 entre w, que sería entonces la segunda constante, que sería esta que está aquí. Entonces, esto depende de x sub 0 y esto depende de b sub 0 entre w. ¿Ok? Entonces, ya hemos determinado las condiciones iniciales de nuestro sistema. ¿Para qué nos va a ayudar eso? Para poder, entonces, predecir lo que es la posición de mi sistema. Entonces, lo que ya nosotros hemos visto es que la ecuación de movimiento nos da información necesaria de la oscilación de nuestro sistema. Que esa oscilación de nuestro sistema depende de una vibración estructural, etc. Ahora bien, ¿qué información ustedes pueden ver en esa onda? Una información adicional. Si ustedes las ven así a simple vista, por ejemplo, ¿qué pueden obtener de ella? El periodo, la frecuencia, el periodo, la amplitud, los puntos máximos, mínimos. Sí, la amplitud, ¿cierto? Aunque en ese caso la amplitud se va a mantener, por lo menos si es un sistema en respuesta libre, que por lo menos le aplicamos una perturbación y el sistema empezó a oscilar y de forma permanente no se va a detener porque no hay algo que disipe energía. Entonces,
Vamos a tener lo que es la amplitud del sistema, el periodo y la frecuencia. Entonces ya hemos visto cómo se determina cada una de ellas. En este caso, no sé si hay alguna pregunta con respecto a ello. Y abajo tienen una ilustración. Ok, creo que aquí es importante aclarar algo. Y es que si se dan cuenta, ok, yo puedo derivar el desplazamiento, obtengo la velocidad, y si derivo la velocidad, tengo la aceleración. Estos son medidas de vibraciones. Okay, yo puedo decir que estoy midiendo la vibración en desplazamiento, puedo decir que estoy midiendo la vibración en velocidad, puedo decir que estoy midiendo la vibración en aceleración. Ahora, ¿de qué depende uno? ¿De qué depende el otro? Esto más adelante les va a ayudar, por ejemplo, dependiendo del tipo de respuesta que ustedes estén obteniendo, conviene que algunos sensores se fabriquen para captar la información de aceleración de lo que está ocurriendo en el sistema. Hay otros que conviene captarlos en velocidad, hay otros que conviene captarlos en desplazamiento. Pero esto ya es un tema que va más a la parte técnica de fabricación de sensores. Pero las tres son medidas de vibración. ¿Okay? Y ambas están diciendo lo mismo, solamente que en diferentes lenguajes. ¿Una pregunta hasta aquí? Profe, tengo una consulta. Con la ecuación anterior que sacamos la frecuencia natural en la diapositiva anterior, la verdad no capté eso de ahí. Ok, no captó. Después cuando buscamos A y B. Ok, me dices dónde es. La frecuencia natural, ahí ahí. Aquí. Ajá, correcto. Ok, ¿qué pasó? Tú tienes una ecuación. Aquí lo único que hicimos fue reemplazar en esta ecuación. Reemplazar, ¿no? Sabes que es xd doble punto más la rigidez por el desplazamiento, ¿no? Entonces sabemos que la solución de esa ecuación de movimiento puede tener una respuesta de este tipo. Es una combinación de funciones cosenoidales y senoidales. Una pregunta, ¿siempre va a ser eso x de t? Sí, o sea, es la posición en función del tiempo. Recuerda que es una oscilación. O sea, depende del instante en el que lo estés evaluando, vas a tener que la posición cambia. O sea, es un fasor. El fasor varía de 0 a 2pi. De 0 a 2pi, de 0 a 2pi. Entonces, dependiendo de en qué punto lo estés viendo, es una posición distinta. Porque es una onda. Entonces, ¿cómo llegamos a esta expresión que está aquí? Reemplazando la aceleración y el desplazamiento en la ecuación de movimiento. La aceleración lo que hicimos fue derivar 2 veces esta expresión y el desplazamiento lo hicimos de igual forma y quedó una expresión de este tipo. Entonces, ok, si nos interesaba obtener lo que era la frecuencia natural, sabemos que la frecuencia natural no depende, es independiente del tiempo, depende de las condiciones geométricas del sistema. Así que esto lo podemos pasar hacia acá dividiendo, es igual a 0, entonces me queda la rigidez entre la masa a raíz de ella para determinar lo que es la frecuencia natural del sistema. Esto es para un sistema de 1 grado de libertad. Disculpe, está un poco general porque está en el K equivalente, pero fue derivado en función de un sistema de 1 grado de libertad. Pero la estructura es la misma. Ok, listo, profe. Profe, una consulta. Ahí dice frecuencia natural no amortiguada. Siempre se necesita tomar esta frecuencia antes de sacar una amortiguada, ya que sería la que tiene el sistema en sí de forma natural sin que se le incluyan, o sea, que se le agreguen al sistema amortiguadores, o ¿cómo sería? Esa es la que debería del resorte inicialmente, ¿verdad? Ok, eso es buena pregunta. La frecuencia, existe frecuencia natural del sistema y existe frecuencia natural amortiguada. O sea, son distintas. ¿De qué va a depender la frecuencia natural amortiguada? Va a depender del elemento disipador que tú tengas en el sistema, de ese elemento y qué constante lleva. Entonces,
Aquí se dice que es una frecuencia natural no amortiguada porque no hace referencia a la frecuencia natural amortiguada, para diferenciar. Pero más adelante, cuando entremos en sistemas amortiguados, vamos a aprender a determinar lo que es la frecuencia de amortiguamiento. Frecuencia natural de amortiguamiento, entonces es una frecuencia que vemos que entonces a medida de cómo disipa la energía. Y el caso que vamos a estudiar está específicamente en el Meyerowitz, caso de decremento logarítmico, para el que lo quiere ir revisando más adelante. Ese es el caso que vamos a estudiar. ¿Quién hizo la pregunta? ¿Yumelis? Sí, profesor, yo hice la pregunta. Okay. Entonces, profe, una consulta ahora. La frecuencia de amortiguador, usted acaba de decir que va a depender también del tipo de amortiguador, que antes he hablado que pueden ser amortiguadores, que yo no sé por qué en la mente se me vienen como los tipos de los carros, o lo de los tipos de péndulo invertido como el que vimos en la estructura. Sí, eso es muy normal cuando... Ok, recuerda que el elemento ese de amortiguador, lo único que está haciendo referencia es a que el sistema tiene una disipación de energía. Esa disipación de energía puede ser el viento, puede ser fricción, puede ser, etcétera. O sea, pero tienes que introducirlo en tu modelo para poder emularlo. Por ejemplo, cuando hacían las experiencias en el laboratorio, una de ellas es que, bueno, tú aplicabas una pequeña desplazamiento en el sistema y de por sí, al ser un sistema que disipa energía, porque bueno, por el viento, por el roce entre los muelles del amortiguador, obvio que la oscilación va a decrecer, ¿no? Entonces, ese tipo es un tipo de decremento logarítmico y se modela de esa forma. Y nosotros vamos a ver cómo es la expresión de ese tipo. Pero hace referencia a eso, a que no es que es un amortiguador que se le colocó al sistema para que disipe, no, el sistema de por sí, sabemos que la máquina de movimiento perpetuo, hasta donde tengo entendido, no existe, siempre hay algo que tiene que compensar la energía para poder que funcione, entonces, bueno, entonces ya no es una máquina de movimiento perpetuo, pero estos elementos lo que hacen referencia son decrementos naturales de lo que ocurre. Claro, si tienes un elemento externo que de por sí es un amortiguador y disipa energía, claro, también, ¿no? Pero no necesariamente es un amortiguador de un vehículo. Los muelles no es rigidez de un vehículo, que puede ser un caso en el que nosotros vemos los muelles de los carros y queremos determinar la rigidez de ellos a través de un sistema de estos, sí podemos hacerlo, pero no es el caso único en el cual se describen estos sistemas. Puede representar otras cosas. Por ejemplo, tu brazo tiene una rigidez. Tú puedes determinar la frecuencia natural de tu brazo, de tu cuerpo, etcétera, de todo lo que tienes a tu alrededor. O sea, profe, incluso si uno, o sea, si uno viese un caso súper simple como los que vemos de una masa con un solo resorte, igual se tendría que tomar en cuenta, o sea, si uno fuese estrictamente real, se tendría que tomar en cuenta el calentamiento del resorte, ¿no? Por estirarse y comprimirse. Sí, exacto. Todo lo que involucre una disipación de energía se tiene que, si fuese estrictamente real. Muchas veces, recuerda, no es de todo necesario porque hacemos aproximaciones y entre, por ejemplo, le metas más realidad al modelo, a veces la solución se complica un poco. En realidad lo que hacemos en ingeniería es más aproximado. Si funciona, te da una valor a la idea, un orden de idea por dónde anda el sistema, está bien. O sea, no nos enfocamos tanto en la exactitud de la respuesta. Lo que queremos es una aproximación lo suficientemente real que funcione. Por eso es que trabajamos más en soluciones aproximadas. Todos los software que ustedes utilizan de solución, los que utilizan los ingenieros civiles, todos son soluciones aproximadas. Estos modelos discretos son soluciones aproximadas. Disculpa, cuando utilizamos elementos finitos para la solución de lo que hemos visto, es una solución aproximada. Porque estamos proponiendo algo que funcione. Profe, una consulta. Ese tipo de absorbedores de vibraciones que usted comentaba antes, como el que era la esfera que usted dijo que usaba un mecanismo como de péndulo invertido para el edificio,
no sé si también hay otro tipo de amortiguadores que también se utilizan en otro tipo de elementos estructurales como puentes. Claro, sí los hay. Incluso, por ejemplo, no recuerdo el caso, había un estadio que la grada eran barras bravas, entonces tuvieron que colocar algunos tipos de absorbedores de vibración para que la estructura no colapsara. Y sí, tú veías la estructura con una especie de amortiguadores ahí. No recuerdo el caso, pero sí sé que lo vi. Casualmente fue un proyecto de alguno de los estudiantes. Profe, una consulta. ¿Sí? Profe, lo que le iba a consultar yo es que recuerdo un breve momento cuando di ciencia de materiales que mencionaron sobre los buques rompehielos, que en el mismo material en la punta delante ellos tenían como un mecanismo de absorción de energía. Entonces quería saber si eso entraba, la parte del material que se incluía, como un mecanismo de amortiguamiento. Claro. O sea, recuerda que a los conceptos que se discuten acá funcionan a nivel estructural, desde algo que estés estudiando a nivel aeroespacial hasta naval, igual. Tú puedes predecir lo que ocurre con esa estructura. O sea, si tú quieres decir, ok, yo quiero analizarlo, hago la geometría del sistema, le digo, ok, las condiciones que están pasando son estas, vamos a correr. Entonces, eso ocurre. O sea, depende de lo que quieras estudiar, tienes que tener el concepto de energía claro, el concepto de elasticidad claro, el concepto de análisis estático, dinámico, todo eso tienes que tenerlo claro y en todo aplica. Claro, en todos los casos no necesitas analizar todo, pero sí un buen diseño tienes que tener todo en cuenta.